Tómame, Señor, no me dejes ir. Yo quiero estar por siempre junto a ti. Ante tu trono, Dios, mis alabanzas doy. Anhelo hoy tu amor, anhelo hoy tu amor. Yo pertenezco a ti, diste tu vida por mí. Tu gracia está sobre mí, tu gracia sobre mí. Tómame, Señor, no me dejes ir. Yo quiero estar por siempre junto a ti. Y hoy que cerca estás, todo es diferente, es tan diferente, Dios. Sé que no soy igual, todo cambió. Contigo quiero estar, contigo quiero estar, que cerca estás. Todo es diferente, es tan diferente, Dios. Sé que no soy igual, todo cambió. Contigo quiero estar, contigo quiero estar. Ante tu trono, Dios, mis alabanzas doy. Anhelo hoy tu amor, anhelo hoy tu amor. Yo pertenezco a ti, diste tu vida por mí. Tu gracia está sobre mí, tu gracia sobre mí. Tómame, Señor, no me dejes ir. Yo quiero estar por siempre junto a ti. Y hoy que cerca estás, todo es diferente, es tan diferente, Dios. Sé que no soy igual, todo cambió. Contigo quiero estar, contigo quiero estar, que cerca estás. Todo es diferente, es tan diferente, Dios. Sé que no soy igual, todo cambió. Contigo quiero estar, contigo quiero estar. Siempre cantaré a ti, Señor. En tu presencia, Dios, siempre quiero estar. Tómame, Señor, no me dejes ir. Yo quiero estar por siempre junto a ti. Y hoy que cerca estás, todo es diferente, es tan diferente, Dios. Sé que no soy igual, todo cambió. Contigo quiero estar, contigo quiero estar, que cerca estás. Todo es diferente, es tan diferente, Dios. Sé que no soy igual, todo cambió. Contigo quiero estar, contigo quiero estar. Contigo queremos estar, Señor. Sabemos que tú tienes lo mejor para nosotros. Sabemos que estando al lado tuyo no hay nada que se pueda comparar. Queremos estar cada vez más cerca de ti, acercarnos a ti, poder imitarte a ti, experimentar de tu gracia, experimentar de tu misericordia, experimentar de tu amor día tras día. Ese es el anhelo que tenemos, Señor, que podamos parecernos más a ti.
de tu poder y en gracia, oh Dios. Enséñame a amar, enséñame a ser como tú, dame tu corazón. Enséñame a amar, enséñame a ser como tú, dame tu corazón, mi Dios. Oh Señor, dame más de tu amor y verdad. Oh Señor, dame más de tu poder y gracia, oh Dios. Enséñame a amar, enséñame a ser como tú, dame tu corazón. Enséñame a amar, enséñame a ser como tú, dame tu corazón. Enséñame a amar, enséñame a ser como tú, dame tu corazón. Enséñame a amar, enséñame a ser como tú, dame tu corazón, mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios. Enséñame a amar, enséñame a ser como tú, dame tu corazón. Enséñame a amar, enséñame a ser como tú, dame tu corazón. Enséñame a amar, enséñame a ser como tú, dame tu corazón. Enséñame a amar, enséñame a ser como tú, dame tu corazón, mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios. Un saludo muy especial para todos los hermanos que están conectados y los que se conectarán quizás. Para cada uno, bendición del Señor en esta oportunidad, que el Señor quiere bendecirnos, enseñarnos a través de su palabra, la cual dejó para que nosotros cada día nos estemos
instruyendo. El Señor nos bendiga de una manera muy especial con ella. Su presencia esté con nosotros. Vamos a considerar una palabra. El jueves se dio un estudio y allí está este mismo texto que voy a leer en esta oportunidad. Se está hablando del reino de los cielos. Está hablándose del reino de los cielos porque eso es lo que le interesa al Señor y también a nosotros. A nosotros nos interesa ser parte del reino. De otra manera, todo sería muy vano. La palabra del Señor estaría en Mateo 13, 31 y 32. Voy a leer entonces ese pasaje. Dice así: otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. El reino de los cielos. Vamos a modo de introducción a considerar qué es el reino de los cielos o qué es un reino y especialmente el reino de los cielos. Se trata de la esfera en la que Dios reina, en la que su voluntad es respetada y cumplida. Dios es asimismo su Rey glorioso. Hay unos pasajes que dice, el Salmo 10:16 dice: Jehová es Rey eterno y para siempre. El 24, Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Quiero acudir como introducción al Génesis, el capítulo 1 y capítulo 2, que está la formación, la creación de este mundo en el que vivimos. El Señor creó los cielos, la tierra, los ríos, el mar y las aves, las bestias, y todo lo creó y lo puso allí viviendo en ese mundo que creó. También creó y hizo un huerto en el lugar que se llamó el huerto de Edén. Allí en ese huerto plantó árboles muchísimos, todos que producen alimento para que allí pudiera servir para la persona a la cual el Señor también creó. Creó al hombre y a su mujer y los puso en el huerto. Allí en el huerto que había creado, que tenía todo árbol, pero también dentro de eso había un árbol, el cual el Señor, cuando puso a Adán, le dijo: puedes comer de todos los árboles, pero del huerto, del árbol que está en el medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás de él, porque el día que comas ciertamente morirás. Entonces, con esa recomendación, ellos estaban allí, pero Satanás estaba muy atento
a echar a perder todo lo que era el trabajo, el ministerio y el reino de Dios. Entonces vino Satanás en la figura de la serpiente y le dijo, ¿con que Dios os ha dicho que no comáis de los árboles del huerto? Y la respuesta fue, no, si podemos comer de todos los árboles del huerto, pero no del que está en el medio allí, porque si comemos de él, vamos a morir. La respuesta a esta fue tan fuerte para esta afirmación que la serpiente le dijo, no morirán, sino que sabe Dios que cuando coman de este fruto, simplemente van a saber lo bueno y lo malo. Le quiso decir Satanás que esa es la serpiente antigua, ese mismo que está funcionando en este caso. Le quiso decir Dios, no le dijo la verdad a ustedes. Por lo tanto, ustedes viven engañados. Así es que cuando coman de este árbol, lo que pasa que va a pasar, ¿qué va a pasar con ustedes? Que van a saber lo bueno y lo malo. Entonces van a ser más sabios. Dios les escondió eso para que ustedes no sean como Él. Cuando coman van a ser igual que Él. Eso a la mujer le llamó mucho la atención y el cuidado al final miró con atención el fruto de ese árbol y al final lo tomó y comió y le dio a su marido, el cual también comió. Eso se produjo allí la desobediencia a lo que Dios le había dicho. Hasta entonces Dios estaba muy estrechamente con Adán, estaba ayudándolo, estaba conversando con él de acuerdo a la necesidad. Había una bendición en esa presencia. Pero ahora con esta desobediencia se produce absolutamente una separación, completamente. ¿Y cómo lo notaron este matrimonio? Que los ojos les fueron abiertos y se dieron cuenta que estaban desnudos. O sea, de ahí se dieron cuenta que ahora estaban desprotegidos de Dios. Pero lo peor es que Satanás tomó dominio de ellos y tomó dominio de todo lo que Dios le había entregado a Adán. Dios le dijo, administra todo lo que está aquí, todo lo que está creado, los animales, las bestias, las aves, todo está gobernado por ti, los peces y todo esto. Todo, tú eres el administrador general de esto. Entonces, cuando Satanás tomó el dominio porque dejó de ser de Dios, porque el Señor con esto lo sacó a Adán de allí, del huerto, porque si no seguiría con otras cosas. Así es que tanto el terreno, el mundo y todas las aves y toda la creación de esa clase quedó ahora a despensa de Satanás. Satanás está allí en ese lugar tomando el dominio de todo eso que ha pasado. Así es que ahora él es el que gobierna, él es el que está siendo el Señor. Cuando el Señor Jesús vino, porque el reino tenía que ser en algún tiempo restaurado. Porque este reino para Dios que lo había creado se perdió, estaba perdido el reino. Satanás estaba dominando tan terriblemente que la gente se volvió tan
mala, tan terrible que fue necesario, como está en la historia bíblica, que el Señor tuvo que eliminar, hacer desaparecer a toda la humanidad por su maldad. Era tan grande que el Señor se arrepintió de haberlo creado. Cuando el Señor apareció, Jesús, entonces Juan el Bautista apareció diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso quiere decir que el reino de los cielos viene, está cerca, está al alcance de las personas para ser restaurado el reino de los cielos. Y luego que Juan dice eso y fue también apresado, el Señor Jesús también siguió diciendo que arrepentido porque el reino de los cielos está acercado. Se puede volver a la forma que tenía Adán. Adán conversaba con su Señor siempre. Ahora, con esta forma, entonces se puede volver a la manera de esa, a poder conversar con nuestro Creador. Y esto es lo que pasa. El Señor Jesús ahora viene para restaurar el reino de los cielos. Y por eso aquí tenemos esta palabra o esta comparación. Y dice, para enseñar cómo poder pertenecer y cómo poder vivir en este reino que de nuevo se está mostrando en este mundo. Y vuelvo entonces a esta palabra que dice: otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Y cuando sembró, y el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. El pensamiento o el título sería el optimismo de Jesús, porque Él viene a restaurar, a instalar el reino de los cielos en este mundo en forma definitiva y para siempre. Podemos hablar muchas cosas porque en la profecía o en la visión del rey Nabucodonosor, Daniel le dice que entre todos los reinos que vienen después de él, se levantará un reino absolutamente fuerte que será el que desmenuzará a todos los que estén, y ese reino nunca más dejará de ser. Es este reino el que aquí comienza a crecer de la manera más especial. Entonces, el optimismo de Jesús. Jesús es un optimista. Su actitud manifiesta a través de su enseñanza, anima, o su actitud es animar a los creyentes, animar a los que escuchan a que sean parte del reino de los cielos. El Señor Jesús creía en el éxito del reino. Veamos algunas parábolas que muestran su optimismo en cuanto al reino de los cielos. La semilla es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando germina, cuando crece, se hace un árbol que es capaz de proteger a las aves. Allí duermen, hacen nido, tienen
sus crías allí. Eso quiere decir que el reino de los cielos es también protector, es también que se puede cobijar el ser humano. Es un ejemplo de esa manera. Así nos ayuda a que pensemos lo importante que es el pertenecer. Pero cuando crece es la mayor de las hortalizas, mayor que las hortalizas. La semilla es muy pequeña, pero crece tanto como un árbol. Así el reino de los cielos puede empezar en forma muy pequeña, pero puede crecer tanto. Ese árbol, dice el diccionario, que crece unos 2,5 metros y hasta 3 metros de altura y una ramazón muy amplia. Entonces, así también el reino de los cielos puede crecer tanto como para que muchas aves estén allí. Y ahora no es uno el árbol, sino son varios que pueden proteger. El Señor tiene mucho para proteger a los que se vengan a acercar a Él. Con frecuencia el Señor Jesús habla de cosas pequeñas y desapercibidas. Las cosas pequeñas a veces no las consideramos. Tenemos, por ejemplo, las 2 blancas de la viuda, la moneda perdida, el talento solitario, el vaso de agua y ahora la solitaria semilla de la mostaza. La pequeñez y el comienzo humilde nunca ha significado debilidad o alguna significancia para Cristo. Debemos reconocer que Él tuvo un comienzo humilde, así, tan pequeño, tan humilde, que era el que iba a levantar el reino de los cielos, pero empezó de esa manera. Tanto es que crece este reino de los cielos que es un ejemplo de ese árbol. En un lugar se organizó una pequeña iglesia, pero allí también salió otra y así se multiplicó. Los creyentes fueron perseguidos al, al huir de esto, de sus enemigos, fueron por el mundo y llevaron el mensaje de la palabra y en todo lugar fueron bendiciendo a las personas, enseñando que el reino de los cielos era posible alcanzarlo y pertenecer a él. Ninguna persecución pudo acallar este trabajo. Ninguna persecución pudo aminorar la obra, el crecimiento del reino de los cielos. Siempre iba en crecimiento porque el Señor estaba guiando, apoyando, bendiciendo y haciendo que este reino progresara hasta llegar a ser lo que el Señor se ha propuesto. Todavía crece, todavía va creciendo este reino. Vamos a ver que la influencia potente del reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer mezcla en 3 medidas de harina y se fermenta toda la masa. Eso está así en versión popular en
Mateo 13:33. Así es que este es un ejemplo también. Es semejante a un poco de levadura que una mujer puso en la harina. El optimismo de Jesús se basa en el poder crecer como la levadura leuda a toda esta masa. Así el evangelio del Señor, la palabra del Señor, cuando llegue al corazón, cuando llega a oídos de las personas, empieza a germinar. La levadura se colocó una sola vez allí, pero está haciendo su trabajo con mucho silencio, con mucha tranquilidad, sin mucho ruido, sin nada que se note, solamente trabajando dentro de la persona que escuchó la palabra. La parábola de la levadura nos habla del cambio interior invisible que el creyente puede sentir o tener dentro de su vida. Aquí una ilustración de la salvación, de la regeneración, como la levadura se introduce en la masa una sola vez y no obstante continúa su acción hasta modificar todo el pan. Así también modifica, cambia, transforma a las personas en silencio, porque hasta una persona dice, antes yo era de esta manera, actuaba de esta manera, pero ahora yo mismo estoy digamos, espantado porque pienso y actúo de otra manera, porque el Señor, la presencia del Señor en la vida de la persona está trabajando y está haciendo un cambio. Ayuda, esa influencia ayuda y continúa formando a la persona de una manera que hay un cambio absoluto y completo. La levadura no hace ruidos mientras cumple su función. Nadie jamás oyó a la levadura mientras leuda, no hace ruido, sino que lo hace en forma tranquila, lo hace en forma silenciosa, y ahí trabaja dentro de la persona porque es el Señor a través de su espíritu que está trabajando. Por eso es un ejemplo de que así la persona cambia. De igual modo, el reino no obra por medios ruidosos de nuestros esfuerzos, sino de la manera silenciosa y muy callada. Así Dios actúa en la persona, como la levadura calladita está leudando todo el pan, también está así cambiando, transformando a todo creyente. El creyente está encontrando que hay una diferencia en su pensamiento, en su actitud. Como la levadura cambia a la persona, así también en nosotros el Señor hace cambios espirituales hasta que todo fue cambiado en nuestra vida. Como la levadura domina a la masa, así también el creyente es cambiado y transformado. Penetra en las personas de una manera
absoluta y completa. Cristo ha colocado al creyente, usted que escucha, ha colocado al creyente como si fuera un poco de levadura en su propio rincón donde usted está. Usted como creyente, por más pequeño que o insignificante que usted se crea, que usted piense que es, puede ser usado por el Señor. Puede ser usado por el Señor donde se encuentre para llevar el mensaje de la palabra del Señor. El Señor está en su vida cuando le ha dicho que sea su Señor, cuando ha aceptado que Él es ahora el que lo gobierna. El Señor está, no lo deja solo. El Señor permanece en su vida. Como la levadura entra una vez y trabaja hasta hacer completo el trabajo, así en el creyente el Señor entra cuando le decimos que sea nuestro Señor y nos cambia y nos hace distinto. Ese es el ejemplo de esta forma de decir lo que significa el reino de Dios en este momento. El valor de este reino de los cielos es muy especial. En 13:44 al 46, el Señor Jesús era un optimista, no solo debido al crecimiento portentoso y la influencia penetrante del reino, sino también a causa de su valor. El valor del reino de los cielos es tan importante que nosotros la consideremos. El énfasis de estas dos últimas parábolas está en el gran valor del reino de los cielos. La parábola del tesoro escondido, dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Siempre me parece en forma muy personal, que antes que conozcamos al Señor, tenemos tantas cosas que al final, como dijo el apóstol, lo que antes tenía lo tengo como pérdida, porque no me servía de nada cuando conocí al Señor. Entonces cambié todo, ahora me siento feliz. Entonces, ¿qué pasa con esto? Vende todo lo que tiene y compra el campo para ser parte de este tesoro que está escondido. Entonces cambio mi vida antigua, cambio lo que tenía antes, lo cambio por algo que es tan importante que me he dado cuenta. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Busca algo que le ayude. Entonces, también es que hay que abandonar lo que teníamos antes porque no servía y se compra esta perla preciosa y de ahí para adelante la persona es otra, es parte del reino de los cielos. Las conocidas parábolas del tesoro escondido y de la perla de gran precio se toman a veces para ilustrar cuán preciosos son para Cristo su pueblo
y su iglesia. Para el Señor son tan preciosos, tan especial, tan valeroso, tan importante. Son para el Señor que es tan así que Él, fíjese, dio su vida para poder hacer realidad, para poder salvar, para poder restaurar a estas personas y que tengan la oportunidad de ser parte del reino. En eso nosotros estamos. Esta enseñanza está de acuerdo con otros pasajes de la palabra. Al ver esta ilustración o al considerar esta ilustración del hecho de que uno que fue y compró este tesoro, este lugar para tener el tesoro. El evangelio estará dispuesto a hacer con cualquier, o el creyente que recibe el evangelio está dispuesto a vender y a dejar y hacer cualquier trabajo para alcanzar el reino de los cielos. Es eso lo que a nosotros nos sucede. No es pertenecer a una organización, no es decir, y ahora soy de tal organización, ahora pertenezco a un grupo de esta clase. Lo importante es pertenecer al reino de Dios. Eso es lo importante. En eso tenemos que nosotros estar muy atentos a que eso es lo importante para nuestra vida. Hay un pasaje que dice que de qué aprovecha el ser humano, el hombre o el ser humano, si gana todo el mundo pero pierde su alma. Entonces, ¿cuál es la ganancia? ¿Cuál es la importancia del reino de los cielos que ha venido y ha sido ofrecido para todos? ¿Cuál es la importancia? La importancia es ser parte de ese reino cuyo rey es poderoso, ese reino cuyo rey permanece para siempre. Ese reino es un reino que no deja de ser nunca. Ese reino va a ser tan especial y tan extraordinario para el ser humano que va a tener en la persona esa bendición de que el Señor, Dios creador de todo, sea nuestro Señor, nuestro Rey, el que nos gobierna. En Juan 1:12 se lee, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. La salvación es un privilegio otorgado por Dios a través del Señor Jesucristo. Y solo basta creer en Él. Eso fue lo que le dijeron al carcelero, los mensajeros, los apóstoles. Preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo. Y una vez que cree, se somete. Una vez que cree, está dispuesto a hacer lo que corresponde a este que ahora es su Señor. Vuelvo entonces a leer el reino del que nos referimos. Se trata este reino de una esfera en la que Dios reina, en la que su voluntad es respetada y cumplida. Eso no cuesta, eso es importantísimo. Cuando leemos esto, la opinión, lo que el Señor exige no es difícil para nosotros cuando hemos recibido al Señor como nuestro Salvador. Hoy el Señor quiere trabajar en cada uno de nosotros
para hacernos súbditos de su reino, donde habrá felicidad. Allí no hay un rey déspota, no hay un rey que se aprovecha de maltratar a sus súbditos. Es un rey tan misericordioso, tan bondadoso, que lo mostró viniendo a este mundo, pagando nuestra culpa para que pudiéramos encontrar en este tiempo, encontrar la forma de pertenecer, ser parte de ese reino de los cielos. El Señor estaba y está todavía trabajando porque ese reino esté creciendo con cada creyente que cada día se acerca a Dios, lo encuentra, lo recibe con gratitud. ¿Por acaso en cada creyente, usted que cree, usted que busca y ha encontrado al Señor, no hay un cambio en esta vida? No hay un cambio en su persona, no hay una tranquilidad en este momento en lo que es usted. Por lo tanto, le invitamos a cada día, a que cada día usted esté acercándose, buscando con todo el corazón, con toda su fuerza, con toda su alma, el reino de los cielos que está vigente para toda persona en este tiempo todavía. Animo a cada creyente que vive a llevar el mensaje de la palabra de este reino a su vecino, con quien usted conversa algunas veces. Llévele ese mensaje de la palabra del Señor y un día será bendecido con la presencia misma del Señor Jesús. Le vamos a dar gracias al Señor por la palabra que hoy hemos considerado. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Padre nuestro, Señor, hemos ido a tu palabra, con la cual nos animas cada día a que nos acerquemos a ti, viendo que el reino de los cielos está creciendo todavía, Señor, en pleno apogeo. Está creciendo recién, porque tú todavía estás esperando que cada uno que ha de ser tuyo se decida, cada uno encuentre ese lugar, ese reino, encuentre esa forma de vida, encuentre ese llamado, el cual Padre Santo, Señor, nos hace de esta manera. Esta comparación que haces es para mostrarnos lo que significa el reino. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que cada día fortalezca nuestras vidas, la vida del que escucha, la vida del que estudia la palabra que tú nos has dejado, la regla infalible que tú dejaste para vivir en este mundo, buscando el reino de los cielos que está vigente en esta oportunidad. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor. Danos todavía la oportunidad de seguir considerando tu palabra y darnos el gozo de ser parte del reino de los cielos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Gracias. Vamos también a orar por las personas necesitadas de salud. Quizás usted que escucha sabe de alguno y el Señor nos autoriza que podamos clamar y podamos bendecir, podamos, Señor, ir y en tu nombre, Señor, bendecir a esas personas, en el nombre de Jesús, bendecir. Vamos a orar y pedir al Señor en su mente, o quizás más cerca que eso, usted sabe de alguno que no tiene
buena salud, que no está bien, llegue con el mensaje de la palabra. Que no deje este mundo sin antes conocer al Rey de los Reyes, al Señor de Señores, al que hizo el mundo y todo lo que nuestros ojos ven, al que hasta ahora podemos encontrar en la palabra, que dio su vida en rescate por nosotros, porque por sí mismo no podíamos. Él entonces fue nuestro Salvador. Él entonces fue el que cambió todas las cosas. Señor, en este momento pedimos por los enfermos, pedimos por aquellos que en este momento están afligidos. Ayúdanos a llegar quizás con tu palabra, la cual, Señor, es una palabra real, seria, una palabra que es cierta, una palabra que bendice, una palabra que al abrirle el corazón, al escucharla, llena de gozo, de alegría y alivia nuestras enfermedades. Gracias, Padre. Señor, en el nombre de Jesucristo, Padre, rogamos por esas personas. Y si la salud no es buena, que sea para que te conozca, que sea para que se dé cuenta que la vida depende de ti, que tú eres el Señor, que siempre quieres lo mejor para todo el ser humano, aún para aquel que te desconoce, para aquel que no te acepta. Tú tienes un amor especial para cada uno, para todos los que vivimos en esta tierra, para todos. Tú nos amas a cada uno todavía y lo harás hasta el fin. Señor, bendecimos, rogamos por la salud de ellos en el nombre de Jesucristo, Padre. Señor, también que esta palabra que hemos considerado llegue a esas personas, sean bendecidas, Padre, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Les animamos a que estén conectándose con las diferentes plataformas que tenemos. Tenemos el culto de los jóvenes con este sistema. Tenemos las damas que se reúnen y se comunican con este sistema. No siempre una vez a las tantas en la semana, pero si usted sabe de eso, hay la forma de escuchar la palabra del Señor. El Señor nos permita de nuevo estar compartiendo la palabra del Señor de esta manera el próximo domingo. El Señor le bendiga mucho a cada uno. Gracias. Amén.